¿Se ve bien? Sí. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniela Cruz. Yo soy ginecóloga, trabajo en el Hospital Gustavo Fricke y en la Clínica de la Mujer, acá en Viña del Mar, Chile. Y les voy a presentar hoy un artículo que me enviaron, que corresponde a una serie de casos de una patología llamada adrenoleucodistrofia, ¿ya? En niños que fueron concebidos mediante fertilización in vitro, ¿ya? Y también mediante una ovodonación, todos de la misma donante, ¿ya? Entonces el análisis de este caso es que la patología fue diagnosticada y en retrospectiva se fueron reuniendo estos casos de la misma donante, 3 de los cuales manifestaron esta enfermedad. Entonces, el diseño de este estudio fue una serie de casos, específicamente 3, ¿ya? Los cuales fueron diagnosticados en el Centro de Leucodistrofia de la Universidad de Minnesota en Estados Unidos. El objetivo del estudio fue reportar estos casos ya en niños que fueron concebidos por fertilización in vitro por estos óvulos de la misma donante. La intervención que se realizó ya en 2 de los 3 casos descritos, el primero fue un trasplante de células madres hematopoyéticas, ya, de un donante compatible, donante compatible con antígeno leucocitario, y el otro con células hematopoyéticas autólogas corregidas mediante terapia génica con un lentivirus. Los resultados fueron evaluados mediante resonancia magnética de cerebro, ¿ya? Y se hizo un seguimiento también del desarrollo cognitivo de estos niños, buscando alguna alteración a nivel de motricidad fina principalmente o de trastornos adaptativos del aprendizaje. Lo que se vio es que los 2 pacientes que pudieron ser tratados presentaron poca o ninguna progresión de la enfermedad en el seguimiento que fue a 6 meses y a 1 año post-tratamiento. Entonces, sobre la adrenoleucodistrofia, es un trastorno ligado al cromosoma X asociada, es que no veo mi pantalla completa, lo siento. Un segundito. No sé cómo puedo hacer para no verlos a todos. Puedes moverla al lado de tu pantalla, puedes mover una línea y los puedes hacer hacia el lado. Dame un segundo. No veo mi cursor. Un segundo. Bueno, puedo. ¿Ustedes ven mi cursor? Yo no lo veo. El cursor no. Porque no alcanzo a leer toda mi diapositiva. A ver, me voy a salir. Pero si disminuye... Sí, ahí lo logré. Disculpe. Ahora sí. Entonces, sobre la adrenoleucodistrofia, es un trastorno ligado al cromosoma X y asociado con variantes en el gen ASD1, ¿ya? Como ya vimos al principio de la clase, los trastornos que son ligados al cromosoma X se dan principalmente en hombres, pero las mujeres pueden ser portadoras y ellas pueden transmitir esta mutación con un 50% de probabilidad en cada embarazo, ¿ya? Esta patología corresponde a un trastorno metabólico, ¿ya? El cual hay una incapacidad de degradar adecuadamente los ácidos grasos de cadena muy larga, ¿ya? Los cuales se acumulan en el citosol de las células, generando una afectación neuroinflamatoria o desmielinizante a nivel del sistema nervioso central, de glándula suprarrenal y de los testículos, ¿ya? Generando a su vez a nivel del sistema nervioso central lo que se llama adrenoleucodistrofia cerebral, ¿ya? A nivel de glándula suprarrenal una insuficiencia primaria y a nivel de los testículos un hipogonadismo primario. En el varón se pueden presentar 3 fenotipos distintos, ¿ya? El fenotipo cerebral, que se manifiesta principalmente en los primeros 5 años de vida, ya es lo más frecuente que ocurre en el varón, un 35% de los casos, y corresponde a la enfermedad más grave, ya es un trastorno progresivo que se desarrolla demencia, ceguera, tetraparesia e insuficiencia suprarrenal, y si no es diagnosticada a tiempo, conlleva mortalidad a 1 o 2 años si el paciente no presenta tratamiento. Otro fenotipo es la adrenomieloneuropatía, la cual se suele presentar a mayor edad, sobre los 30 años, ¿ya? Y se manifiesta inicialmente por dificultad para caminar, por pérdida del control de esfínter, por espasticidad o por neuropatía o neuropatía periférica con dolor neuropático.
El tercer fenotipo es la enfermedad de Addison, ¿ya? Que como sabemos corresponde a una enfermedad endocrinológica en la cual hay un déficit de cortisol y de aldosterona, hay hipoglicemia, hiperpigmentación, lleva a hipotensión y también hay un déficit de andrógenos, ¿ya? Y esto ocurre por el depósito de estos ácidos grasos que no pueden ser depurados y se depositan en la zona fascicular y reticular de las glándulas suprarrenales. El tratamiento, el único que está validado actualmente es el trasplante de las células madres hematopoyéticas, ¿ya? Idealmente lo que se recomienda es que el tratamiento sea efectuado en fases tempranas de la enfermedad, ¿ya? Lo que describe este paper es una escala de LOES. Lo busqué, fue muy difícil de encontrar, corresponde a una escala que fue presentada en 1994, la cual nos habla o trata de estandarizar la afectación cerebral evaluada a través de la resonancia nuclear magnética, ¿ya? No logré encontrar hasta qué nivel de LOES es lo que está descrito, pero al menos en este paper se manifiesta desde LOES 1 al 14, ¿ya? Por supuesto, de menor a mayor afectación cerebral. Entonces, lo que se recomienda es que el tratamiento se inicie cuando hay un LOES menor a 10. ¿Por qué? Porque en etapas avanzadas sería el tratamiento más bien deleterio. Aumenta el riesgo de complicaciones y se intensifica la progresión de la enfermedad. Es muy importante también identificar los donantes de la terapia de células madres hematopoyéticas que se vienen emparejados ya para los alelos del antígeno leucocitorio humano para disminuir el riesgo de la enfermedad injerto contra huésped, ¿ya? Y por ende de mayor complicaciones y de mortalidad. También se menciona la terapia génica como algo nuevo, ¿ya? A través de un lentivirus o lenti-D, que podría ser utilizado de forma eficaz y segura como una alternativa al tratamiento estándar, que es el trasplante de células madre. Y también el beneficio que tendría esto es que elimina la necesidad de encontrar un donante bien emparejado. Entonces, se presentan 3 casos clínicos. La información proporcionada siempre fue bajo consentimiento informado de los padres y autorizado por el Comité de Ética de esta universidad, fue la Universidad de Minnesota, y puse este párrafo textual porque me pareció muy importante, creo que es el objetivo en realidad del paper, que manifiesta las limitaciones de las directrices existentes para el cribado de portadoras, ¿ya? Principalmente para enfermedades ligadas al cromosoma X. Lo que postula el paper al final en su discusión es que nos quedamos cortos, como decía la doctora, muchas veces se testea de menos, y pasan desapercibidos estos casos que requieren de un diagnóstico precoz y de un tratamiento precoz, porque si no pueden ser mortales, ¿ya? Entonces, es muy importante y plantea la necesidad de que todos los centros de terapias de reproducción tengan sus propios protocolos y, idealmente, que se hagan una búsqueda más exhaustiva en las pacientes que son donantes de óvulos. El primer caso habla de un niño de 4 años que fue un gemelo concebido por FIV con ovodonación. Ya nació a las 35 semanas sin complicaciones. El niño durante su infancia presentó exotropía unilateral o un estrabismo divergente de su ojo izquierdo y presentó cambios lentamente progresivos en su visión. Asociado a esto, empezó a manifestar cambios en el equilibrio y en la coordinación. A los 5 años de edad, presentó un episodio de cuadro febril con cambios agudos en su estado mental. Fue justo al mismo tiempo que el niño estuvo hospitalizado por parainfluenza, por lo tanto se le atribuyó estas características que estaba presentando a ese diagnóstico. Durante la hospitalización se observó que el niño presentaba una importante agitación, desorientación y necesidad de ayuda para ponerse de pie e ingesta oral deficiente. Le hicieron un TAC de cerebro, donde vieron que había una enfermedad difusa, una alteración difusa de la sustancia blanca, hallazgos sugerentes de leucodistrofia. Paralelamente se le realizó una resonancia nuclear magnética en la cual se veía una hiperintensidad de la sustancia blanca, principalmente a nivel parieto-occipital, bilateral y en el tronco encefálico con realce de contraste. A él le estimaron un LOES de 14. Si bien recuerdan, hace un ratito dije lo de la escala de LOES sobre la afectación cerebral en la resonancia. Este es el máximo puntaje descrito, ¿ya? Concordante con la adrenoleucodistrofia cerebral. Le hicieron exámenes de laboratorio donde tenía sus ácidos grasos de cadena larga muy elevados. Le hicieron pruebas genéticas en la cual confirmaron una variante de significado incierto del gen ABCD1, ya para una variante de secuencia que ahí está mencionada.
y las pruebas de función suprarrenal también confirmaron una insuficiencia suprarrenal junto a lo anterior. Y en cuanto a las alteraciones neurológicas, el niño presentaba retraso en del procesamiento auditivo e hiperreflexia. Debido al estadio tan avanzado de su enfermedad, no se recomendó un trasplante de células madre, solamente se le dio tratamiento de soporte a este niño, y el paciente siguió progresando neurológicamente y falleció a los 5 meses desde su diagnóstico. El segundo caso es un niño de 4 años, también concebido por FIV, con óvulos de la misma donante, y que los padres fueron contactados luego de que el caso anterior fue diagnosticado, ¿ya? Por lo tanto, a este niño se le hizo también una resonancia nuclear magnética. El chico había tenido un desarrollo normal. El único evento de salud importante en su vida había sido una convulsión febril a los 2 años. En la resonancia se encontraron hallazgos muy similares al caso anterior, con hiperintensidades en T2 cerca del cuerpo calloso, ¿ya? La puntuación de Loess que se le dio fue de 4. En el laboratorio, los ácidos grasos de cadena muy pesada también estaban elevados. Se le hicieron pruebas genéticas y también se confirmó la misma mutación de significado incierto del gen ABCB1. Otras pruebas bioquímicas también concordante con una insuficiencia suprarrenal. Y en cuanto a las pruebas neuropsicológicas, el niño empezó con dificultad progresiva en resolución de problemas visuales y espaciales. Como tenía una afectación precoz, era candidato a la terapia con células madre. Se le realizó una terapia 2 meses después del diagnóstico con un donante de cordón umbilical, un donante compatible, y al día 28 se le realizó una nueva resonancia, la cual mostró una resolución casi completa. Se le hizo un seguimiento, a los 6 meses ya el chico seguía con una mejoría, seguía con sus imágenes estables, seguía cumpliendo hitos del desarrollo, y al año después mostró una pequeña progresión, pero el niño no tenía alteraciones a nivel neurológico. Y el último caso es un niño de 5 años, también concebido mediante FIV o donación, que al igual que el caso 2 fue contactado por el hecho de haber el diagnóstico previo de estos 2 pacientes que fueron FIV de la misma donante. Este paciente tenía retraso en el desarrollo, ya a sus 5 años empezó con incontinencia urinaria y fecal, quejas sensoriales sobre la textura de la ropa, los papás referían que ya no se podía vestir solo, tenía una debilidad principalmente en los dedos y en la acción de pinza. Retrospectivamente, a los 2 años había sido hospitalizado por un cuadro de deshidratación importante y sospecharon una crisis suprarrenal. Como diagnóstico retrospectivo, dado que ahora lo estaban estudiando dirigidamente la adrenoleucodistrofia. Le hicieron pruebas genéticas, la misma mutación que los 2 otros casos, y en la resonancia, mismos hallazgos, sutil hiperintensidad en T2 en la porción central del cuerpo calloso, del esplenio del cuerpo calloso. Este paciente recibió una puntuación de Loess 1, pero habían hallazgos tan poco significativos que la verdad lo consideraron como que tenía una enfermedad que no estaba activa. Poco después de esa consulta, el niño fue hospitalizado por una crisis suprarrenal con emesis sostenida, deshidratación y hipotensión, y 6 meses después se presenta el informe de resonancia, donde él presentaba un ligero aumento de la hiperintensidad en T2 en el centro del esplenio. Por tanto, frente a eso, se planteó iniciar tratamiento. En este caso, se utilizó terapia génica. Ya se unió el paciente a un ensayo de terapia génica y antiviral, y un mes después se realizó una resonancia de control, el cual mostró un aumento del tamaño de la hiperintensidad, pero el paciente presentaba una clínica positiva. Ya los déficits neurológicos que presentaba y los déficits visuales fueron en regresión. Se volvió a controlar con resonancia en los días 60, 100 y 180, y las resonancias permanecieron estables. Entonces, la discusión de este paper es que la frecuencia homocigota y heterocigota de esta variante del gen ABCD1 en Estados Unidos es aproximadamente 1 de cada 16.800 personas. El objetivo de este tratamiento debe ser tratar de la forma más precoz posible, ya que es una enfermedad neurológica irreversible. La crítica que hacen es que es fundamental de que se establezca en las clínicas de reproducción de métodos eficaces para identificar estas situaciones y, frente a la sospecha de las donantes que puedan ser portadoras, tener un protocolo de screening.
La mayoría de los investigadores que están incluidos en este estudio sugieren reconsiderar los protocolos actuales de cribado de un número limitado de enfermedades, ampliarlo, ¿ya? Y no solo ir frente a la sospecha dirigida, sino que sugieren que debería ser para todas las mujeres que están buscando un embarazo. Esa es la recomendación de la American College of Medical Genetics and Genomics, que se ofrezca esta prueba de adrenoleucodistrofia a todas las pacientes embarazadas y a las que planean un embarazo. Entonces, en conclusión, existen lagunas en las recomendaciones de cribado actual, es necesario actualizar los protocolos. Dado los rápidos avances en el ámbito de las pruebas genéticas, la recomendación también es que debería estarse esto actualizando periódicamente, ya que los avances, como decía la doctora, han sido muy rápidos. La variación de significado incierto del gen ABCD1 también debería tenerse más en cuenta, si bien es algo poco frecuente, las consecuencias de no detectarlo pueden ser mortales. Cuando no se haya revisado el cribado y los centros reproductivos tengan conocimiento de un diagnóstico posterior de una enfermedad ligada al cromosoma X, debería existir también un proceso para notificarlo y para buscar, como se hizo en este caso, a todos los pacientes que hayan sido que hayan utilizado esos óvulos donados. Como demuestra en nuestros casos, una actuación rápida en estas circunstancias puede ser decisiva, por lo tanto, hay que tener como un alto índice de sospecha y iniciar un tratamiento de forma precoz. Eso. Gracias, Daniela. Bueno, escogí este artículo, un poco ahí se dan cuenta de estos patrones de herencia. Aquí vemos un patrón de herencia clásico, la aplicación, a su área, de la mayoría supongo que están pues en alguna, como ustedes dirigen o trabajan en una clínica de infertilidad, ven donadoras, o hay personas que ven donadoras, generalmente un genetista, las vemos y hacemos las valoraciones, y la importancia de estos tamizajes, y más allá del tamizaje, que no me dejan de marcar, perdón, y la importancia de hacer estos tamizajes, y sobre todo lo que mencionaba el artículo, de decir, bueno, ya no se detectó esto, ¿no? Pero de tener esta red, de decir, ok, ¿a quiénes debo de contactar, ¿no? ¿Cuáles son los posibles pacientes que pueden estar afectados para tomar medidas a tiempo? Porque pueden salvar vidas, ¿no? Como en este caso. En los otros 2 pacientes que se pudieron rastrear, se les pudo ofrecer algo a tiempo, se les pudieron hacer los estudios. Entonces, todo esto es importante tomar en cuenta. Sin duda estos tamizajes han ido cambiando y como propone el artículo, claro que se tienen que ir actualizando. Empezamos con tamizajes, como decía, que era para 2 enfermedades, ¿no? Fibrosis quística, atrofia muscular espinal, pero cada vez, son más amplios y se incluyen más enfermedades. Yo quisiera hacer... Adelante, Raúl. Sí, yo quisiera hacerles un comentario que creo que es un artículo muy interesante, pero les haría 2 preguntas para ustedes, alumnos, a ver qué piensan al respecto. La primera es, de esta enfermedad, ¿se acuerdan que la doctora Rebeca acaba de presentar un tier, una como clasificación por categorías de lo que dice el Colegio Americano de Genética que debemos hacer de tamizaje de portadores? La primera pregunta sería, ¿esta enfermedad, la adrenoleucodistrofia ligada a X, está en lo recomendado o no? ¿Qué dirían? A ver, Enrique. Tienes el micrófono apagado, Enrique. No recuerdo, yo levanté la mano para hacer otra pregunta. Ok. ¿Qué opinas tú, Enrique? ¿Crees que esta enfermedad esté o no esté? Bueno, como son los americanos, si tiene una prevalencia de 1 en 16.000, me parece que sí debería estar considerable. ¿Alguien más? Creo que decía que era 1 en 200, ¿puede ser?
De portadores, no de frecuencia de la enfermedad. Eso es diferente, pero en las ligadas a X, acuérdense que el concepto de portadores es diferente porque van a ser las mujeres que están afectadas. Entonces, primera pregunta, ¿esta enfermedad está recomendada por el American College of Medical Genetics? Entonces, ahí no hay un fallo en que esta enfermedad deba ser considerada. La siguiente pregunta, que creo que es la más interesante y que ahonda en lo que les comentaba Rebeca, es: si le hacíamos un tamizaje de portadores, ¿iba a ser reportada? ¿No repite la pregunta, Raúl? Claro que sí, que si le hacíamos un tamizaje de portadores en una empresa comercial, llámenle la que quieran, nos iban a reportar que esta donante era portadora. Pero tenía una variante de significado incierto. Según lo que... ¿Y qué significa eso? Que no se sabe si causa enfermedad. Claro, es el hallazgo, pero no se sabe qué impacto va a tener Ok, pero entonces la pregunta específica, ¿la hubieran reportado como portadora, sí o no? Sí. Sí, como portadora de la variante. Como portadora de una variante de significado incierto. No, porque en realidad te reportan... No se reportan variantes de significado incierto. Claro, te ponen variantes asociadas, mutaciones asociadas a enfermedad. O sea, cuando saben la reportan, pero no te la asocian. No la reportan. No la reportan. No. Y si lo están haciendo, es un laboratorio que lo está haciendo de manera adecuada. Solo se reportan para tamizaje de portadores variantes patogénicas o probablemente patogénicas, ¿sí? Entonces esto es muy importante porque vean cómo ahí les faltó un genetista involucrado en el artículo, porque esto aún le hubieran pedido cualquier tamizaje comercial, no hubieran reportado que la donante era portadora. Entonces esto es uno de los retos cuando la doctora les dice, es que hay excepciones, es que es más complejo. Este es un buen ejemplo. La enfermedad sí está incluida, no es un problema que sea tan rara para que no esté incluida, pero como la variante no es conocida, hubiera sido reportado como que no lo tiene, con un riesgo residual bajo, y de todas maneras ustedes hubieran tenido niños afectados. Esto aplica para distrofia muscular de Duchenne, que también es mortal. O sea, no, tampoco sientan que es algo único. Hay un montón de enfermedades ligadas a X que la mayoría llevan a un retraso mental. De hecho, hay unas 500 por lo menos. Entonces, este va a ser un problema con el que nos vamos a enfrentar como constantemente. Y creo que aún lo que comenta la doctora Rebeca es el mensaje más importante. Hablar desde que agarraron al primer niño era lo más relevante, porque debería poner alarmas el hecho desde el primero que ya estuvo diagnosticado, porque incluso con el tamizaje de portadores no hubiera podido ser diagnosticado. Doctor Efraín, ¿usted iba a comentar algo? No, que estaba abierta la sesión para preguntas y que pueden hacer las preguntas levantando la mano o mandándole las preguntas al coordinador en el chat. En el chat Perfecto. En el chat de la sesión. Enrique, en un momento te voy a dar, nada más tenemos una pendiente que quedó del chat, que nos hacen la pregunta, Rebeca, sobre la epigenética. Al ser heredables los cambios en la expresión de los genes, ¿la descendencia de un paciente con Prader-Willi o Becky-Wiedemann estarán afectados? 100%. ¿De qué dependerá? ¿Qué nos puedes comentar? Perdóname, otra vez. Ay, no, es que un teléfono que está suene y suene. Repíteme otra vez, Raúl. La pregunta dice, sobre epigenética. Al ser heredables los cambios en la expresión de los genes, ¿la descendencia de un paciente con Prader-Willi o Becky estarán afectados? 100%. ¿O de qué dependerá? Ok. Aquí hay que ver, como mencionábamos, cuál es el mecanismo por el que está dada la enfermedad. Van a ser diferentes los riesgos
son de lesiones, mutaciones en el centro de la impronta, una disomía uniparental, etcétera. Entonces, primero hay que ver cuál es el mecanismo. La mayoría de estos casos son mutaciones nuevas. Esto quiere decir que los dos papás están sanos y que la alteración únicamente ocurrió en la persona. Si la persona ya lo tiene y ya sabemos por qué es, entonces, pues sí es muy probable que lo herede, pero hay que ver en qué porcentaje, ¿no? Si es una, por ejemplo, voy a hacer, perdón, aquí un cambio. La mayoría de estos pacientes, yéndonos a la clínica, son pacientes que tienen una afectación neurológica, ¿no? No es fácil que sean padres o madres de familia, pero pongámosle el supuesto que sí van a ser, sí hay riesgo de que se herede. Si estamos hablando, por ejemplo, una mutación en el centro de impronta, pues hay un 50% de probabilidad de que se pasara, ¿no? Ese gen o ese alelo que trae la mutación, ¿no? Entonces ahí, digamos, sería como una autosómica dominante, por decirlo, ¿no? Porque estamos teniendo tal cual una mutación. Raúl. Sí. Entonces, esto es importante porque dense cuenta que varía si es una lesión, si es una translocación, si es una disomía uniparental, ¿sí? Entonces, una disomía uniparental no se heredaría porque implicaría un nuevo embrión que tenga el cromosoma materno llegando y restablezca la impronta. Se trata de una deleción, todas las deleciones se heredan dominantes, 50%, entonces es variable según el mecanismo al que lleve, ¿sí? Enrique, tu pregunta. Hola, buenas noches. Si en verdad tengo dos preguntas que son bien distintas. Bueno, la primera, directa en relación al tema de ahora, es, conociendo esto, de todas estas posibles enfermedades portadoras de distintas formas de variación de herencia genética, a la hora de aplicarlo en un centro de fertilidad y sobre todo de nuestra red latinoamericana, que el costo de acceso ya es alto, ¿cuáles serían como las patologías que se deberían efectivamente hacer screening a las donantes, y si existe algún tipo de kit comercial, por ejemplo, que incluya 3, 5 o 10 patologías como más frecuentes que se deberían hacer? Porque obviamente todos quieren que, como médicos o como clínicas, que no haya ningún problema con ese bebé producto del in vitro, pero sabemos que no hay forma de acercarse al 100% de garantía. Esa es la primera pregunta. Considerando, obviamente, el costo-beneficio de la decisión. Si quieres, contestamos ese, Enrique, y ahorita bueno, la siguiente, órale, para ir como encarrilados. Sin duda, creo que todos estamos en la misma situación, ¿no? Que no somos países primermundistas con los como altos recursos, pero aquí pues se pueden empezar con esta grafiquita que les dije, ¿no? De como el primer nivel, ¿no? Que es por lo menos una fibrosis quística y una atrofia muscular espinal. Vale. Yo te agregaría, Enrique, mira, frecuencia portadores de fibrosis quística, 1 en 60, ¿sí? Si lo bajamos a caucásicos o judíos askenazi, puede llegar a 1 en 30, ¿sí? Frecuencia de SMA, atrofia muscular espinal, 1 en 60 también, ¿sí? Frecuencia de beta-talasemia, depende de la población, ahí puede ser un poco más alta, pero en africanos puede ser 1 en 30, ¿sí? Entonces, la manera sensata de hacer esto, que es ambos ACOP y ACMG, nos dicen que vayas por lo más frecuente. Entonces, lo más probable, hay una razón por la cual sean esas 2 o 3, fibrosis quística, beta-talasemia, atrofia muscular espinal, X frágil, porque tienen una prevalencia más frecuente en la población general. Y entonces, creo que una de las cosas más importantes es dejar de prometerle a los pacientes que existe una manera
a través de una enfermedad genética. Pero en población tenemos una promesa. Y un poco, Rebeca ahorita les puede comentar, la manera como lo manejamos los genetistas es decir, más riesgo que la población general,